¿Cómo están, chicos? ¿Todos bien? Pues abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 23. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Libres para adorarle. Así le titulamos a esta serie en Éxodo, ¿verdad? Libres para adorarle, porque ese es el tema del libro. Dios llevó a cabo este acto de liberación en el que sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto con un propósito, y ese propósito es que el pueblo fuera libre para adorar al Señor. Y solo como para recordarte en dónde estamos, ¿no? El libro de Éxodo, con sus 40 capítulos, tiene una estructura de sándwich. Es fácil recordar eso, ¿verdad? Ya te distraje, ya estás pensando en un Subway ahora. El libro de Éxodo con 40 capítulos tiene esa estructura de sándwich. Los primeros 19 capítulos son como la primera rebanada de pan. El capítulo 20, interesantemente, el capítulo de en medio, el corazón, la carne, ¿no? de este sándwich, son los 10 mandamientos, ¿verdad? Desde el capítulo 21 hasta el capítulo 23 es el libro de la ley o el libro del pacto, que no es otra cosa que comentarios de Dios acerca de cómo aplicar los 10 mandamientos en ciertos casos, en ciertos contextos. Y a partir del capítulo 24 hasta el final del libro tenemos esta sección donde vemos la adoración a Dios, el pueblo poniendo en práctica, cumpliendo el propósito por el cual Dios les rescató, levantando un tabernáculo, trabajando para edificarlo, y finalmente este tabernáculo consagrado a Dios y Dios habitando allí en esa tienda de campaña. Qué impresionante. Entonces estamos en esa sección de instrucción, estamos en el corazón de este libro y repito, capítulos 21 al 23 son ejemplos de cómo aplicar los 10 mandamientos en ese contexto inmediato en el que ellos vivían. Así que hoy vamos a ver 3 reflexiones muy puntuales en el capítulo 23 que constituyen el clímax de esta sección y son un llamado de Dios a la justicia, a la adoración y a la obediencia. Y sabes, en eso consiste la libertad de un cristiano, la libertad de un hombre que adora a Dios, en vivir una vida de justicia, de adoración y de obediencia. Así que vamos a orar, pidámosle al Señor que Él abra nuestros ojos para ver con claridad su palabra. Señor, hemos abierto tu palabra, ahora rogamos que tú abras nuestros corazones por medio de tu gracia a la sabiduría de tu consejo, Señor. Permítenos verte a ti, ver tu justicia, ver tus preceptos con tanta claridad, Señor, que nosotros podamos en nuestro tiempo y en nuestro contexto aplicar estas mismas verdades, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces capítulo 23, desde el verso 1 al verso 9, tenemos este llamado de Dios a que la nación viva en justicia. Dice: si no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás, esto es, favorecerás en su causa. Cuando leemos con atención es evidente que Dios está hablando de un contexto legal, de un contexto de juicio. Se menciona el litigio, ¿no? Se mencionan testigos incluso. Entonces Dios está estableciendo parámetros bajo los que se debe administrar la justicia, no del hombre, sino la justicia de Dios. Dios ya dio los 10 mandamientos y Dios espera que su pueblo actúe en consecuencia a las circunstancias, en consecuencia a la palabra de Dios. Y Dios dice, la justicia tiene que ser ciega. O sea, a la hora de juzgar, tú no puedes distinguir como el hombre distingue. El hombre juzga, dice la Biblia, lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve ¿qué cosa? El corazón. Entonces, tú y yo no vemos el corazón, ¿verdad? Pero sí podemos ver acciones. Tú y yo ignoramos el corazón de las personas. En ese sentido, la Biblia nos dice que no juzguemos. No puedes juzgar la intención, la motivación del corazón. A veces ni siquiera entiendes las del tuyo. Menos vas a estar entendiendo las del vecino. Pero sí estamos llamados a llamarle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Las acciones sí son sujetas al juicio, al discernimiento. Y Dios dice, vas a juzgar las acciones, sin importar
cómo luzca la persona. Y me llama la atención que en el verso 3 menciona este caso. No vas a favorecer al pobre solo porque es pobre. Y tú y yo hacemos eso todo el tiempo, ¿verdad? Nos movemos por nuestras inclinaciones culturales, nos movemos por prejuicios, por emociones, por sentimientos. Entonces ahí está el juicio, ¿no? Y tienes a un Carlos Slim y tienes al Margarito del otro lado. Y nos vemos inclinados a pensar, ay, pues ¿qué le habrá hecho a este pobrecito, al Margarito, ¿no? Porque lo ves así, lo ves pobre, lo ves así desprovisto y asumimos que él es la víctima y el otro es el culpable, ¿no? Y yo meditaba en esto, como justo el día de hoy en nuestro país hay una narrativa en la que la persona con recursos automáticamente es mala y la persona pobre y desfavorecida automáticamente es justa, ¿no? Es virtuosa incluso. Y te tengo noticias. La Biblia dice que tanto para pecar, tanto el pobre como el rico pueden hacerlo. El pobre también puede cometer un crimen. El pobre también puede dar falsos testimonios. El pobre también puede delinquir, tanto como el rico. No es una cuestión de apariencias. Y Dios está llamando aquí a eso. No te guíes por tus emociones. Eso no es justo. No permitas que las inclinaciones culturales de tu momento empañen mis conceptos de justicia. Oye, pero es que es pobrecito, robó porque es pobrecito. Y Dios dice, robar está siempre mal. Es que secuestró porque está en mucha necesidad. Secuestrar siempre está mal. Siempre está mal. Y lo mismo con el rico. Si el rico se toma ciertas licencias morales, ¿no? Que son sujetas de una consecuencia, debe haber consecuencias. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Bueno, verso 4 dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿a cuántos no nos ha pasado eso? Obvio no. Dice, ¿le dejarás sin ayuda? No, antes bien, le ayudarás a levantarlo. Y Dios transporta este concepto de justicia fuera de la corte. Y la idea un poco aquí es la de una persona con la que tienes una diferencia y lo has llevado ante los jueces, ¿no? Y de pronto esta persona con la que tienes una diferencia o que tal vez te ha hecho mal. O sea, no es que tú le odies, es que esa persona te odia, te ha hecho mal. Y vas en la calle y lo ves que lleva su asno y su asno cae bajo la carga pesada que lleva encima. Dios dice, no te veas tentado ni por un momento a dejar de hacer lo que es correcto. Lo que es correcto es a ayudar a ese pobre animal, ¿no? El que se cayó bajo, ¿no? Tienes que ayudarlo. O sea, sería cruel de tu parte que este otro ser vivo pague las consecuencias de su amo. Y sabes, eso es justicia. El día de hoy, obviamente, no te vas a encontrar el asno de tu enemigo ahí tirado, ¿no? Pero extendemos la culpa de la persona hacia inocentes, ¿no? Hacia el cónyuge, hacia los hijos, hacia la familia entera, ¿no? O incluso, terrible, ¿no? Hacia la nacionalidad. A lo mejor tuviste una experiencia con algún extranjero y juzgas a toda la nación, ¿no? ¿Me permiten decir algo? A los chilangos, ya perdónenlos. A lo mejor te topaste con un mal chilango y ya todos los chilangos, bro. También hay malos regios. ¿Estás de acuerdo? Entonces Dios está diciendo, eso es injusto. Eso es injusto. Dios mismo dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces tú y yo tenemos que diferenciar. Y la Biblia, al llamarnos a actuar de esta manera, no solo está previniendo que tú y yo caigamos en injusticia. La Biblia está proveyéndonos un medio por el cual las diferencias incluso pueden terminar. Porque ¿qué sucede si tu enemigo de pronto está en una condición en la que solo tú lo puedes ayudar y lo ayudas? ¿Qué sucedería, no? Algo puede suceder ahí, ¿verdad? Algo puede cambiar en el corazón de esta persona. Estarías reflejando la bondad de un Dios bueno, que hace salir su sol sobre justos e injustos, que hace caer su lluvia sobre pecadores y justos. Y
glorificarían al Padre que está en los cielos. Entonces, ahí está este llamado. Es un llamado a, como dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hacer el bien siempre es correcto. Siempre. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ahí está, le es pecado. Bueno, verso 6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Esta es la contraparte del verso 3. En el verso 3, Dios dice, no vas a favorecer al pobre solo por ser pobre. Y luego en el verso 9 dice, no vas a abusar de los derechos del pobre solo porque es pobre, favoreciendo al rico. La justicia tiene que ser ciega, mismo estándar para el rico y para el pobre. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Dios advierte aquí sobre lo terrible de administrar la pena de muerte injustamente. O sea, tienes que asegurarte. Dios está haciendo responsable a los jueces. No vas a matar al inocente. O sea, cuando haya algo que amerite pena de muerte, tienes que tomar eso muy en serio, porque si no, tú te estarías convirtiendo en un impío. Y yo no voy a tener por inocente eso. Fíjate cómo, qué terrible, ¿no? Como un acto de justicia, ¿no? En términos divinos. Este hombre le quitó la vida con toda la intención a otro ser humano, bajo la ley de Dios. Es un principio moral, no es religioso, no es espiritual. Es un principio moral. Bajo la ley de Dios, lo justo es que esa persona pierda la vida, ¿verdad? Y el hombre tiene que administrar, las autoridades tienen que administrar esa pena de muerte. Ya hablamos de eso muchas veces. Y Dios dice, si lo haces mal, un acto de justicia se vuelve un acto de impiedad. Y yo no quiero eso, dice el Señor. Dice el verso 8, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. La palabra justos aquí es una palabra muy particular, es la palabra tzadik, que en el Antiguo Testamento solo se utiliza para una sola persona, para Noé. Un estándar de justicia muy alto. Lo que este texto está diciendo sencillamente es que aún la persona más virtuosa moralmente puede verse afectada a la hora de discernir y juzgar si recibe regalos, si recibe el moche, palchesco, una ofrenda de amor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que meditar y meditarlo en serio, ¿verdad? La generosidad es algo a lo que estamos invitados siempre. Pero si la generosidad se hace de un modo no sabio, esto puede guiar a la corrupción. Puede guiar a la corrupción. Déjame hacer un comentario simplemente para aplicarlo a nuestro contexto como iglesia, ¿ok? Las aplicaciones son evidentes, ¿no? Son evidentes. O sea, mi hija está haciendo el examen para la licencia de manejo y nunca pasa. Pues le voy a dar una ofrenda de amor a este. Bro, eso está mal. No lo hagas. No lo hagas. Pero nosotros como iglesia, ¿no? Pues te lo voy a decir así. Ninguna persona que discipula en Semilla Monterrey, ninguna debería pedirte ningún tipo de apoyo económico. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Y si alguien de la iglesia te pide algún favor económico, por favor, ven conmigo y dímelo. ¿Se entendió? Eso no debería suceder. Nunca. ¿Por qué? Porque si en algún momento esta persona tiene que exhortarte, ¿no? O llamarte al arrepentimiento, ya tiene un lazo ahí. Pues es que este vato siempre me da mis topochicos, ¿no? No sé. Tienes que tener cuidado con eso. Tienes que tener cuidado con eso. Muy al principio, cuando yo llegué aquí, y debo decirte esto. No he conocido personas más generosas que todos ustedes, ¿eh? Las personas más generosas que he conocido en mi vida están aquí en esta habitación. Literalmente. Fue una gran sorpresa porque ya ves lo que se dice de los regios por allá. Se dice, no es que yo diga. Me topé con esa gran sorpresa. Estas personas son ridículamente generosas.
Y entonces tuve que comenzar a implementar ciertas medidas para proteger a las personas, proteger el ministerio de esta iglesia, la reputación de Jesucristo y mi libertad para poder servirles, ¿no? Entonces algunas personas de pronto llegaban con el sobrecito y yo, bro, perdóname, pero no, ahí está la ofrenda. No, es que es para usted. Bro, ahí está el ofrendero, puedes depositar el sobre ahí, ¿no? Y algunas personas de pronto lo agradecían. ¿En serio, pastor? Wow, pero entonces usted no. Yo no. O sea, yo estoy para servirte, listo. Pero otras personas se sacaban mucho de onda y luego se iban de la iglesia. ¿Por qué? Porque esas personas evidentemente están buscando un pastor al que puedan controlar, ¿no? Pero así como te voy a gritar a gusto, ¿sí? No es cierto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, por favor, yo en ese sentido quisiera que imitaran mi ejemplo, ¿no? No solo los que están discipulando, sino como hermanos, ¿no? Hay que ser prudentes. Aún para ser generosos, hay que hacerlo con sabiduría, o de otra manera podemos fomentar injusticia o corrupción en nuestras relaciones. Terminamos esta sección con el verso 9. Dice: no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Dios exhorta a la nación, repito, a establecer estos estándares de justicia, ¿no? Tratar a otro ser humano con respeto es lo justo. Y tienes que tratar a las otras personas con respeto, sean de tu pueblo o no, sean judíos o no, sean tigres o rayados, sean de izquierda o de derecha, sean regios o chilangos. Bueno, eso ya lo quemé demasiado ese chiste. Pero ahí está, es el estándar de justicia. Aplicándolo a nosotros como iglesia, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Para nuestras mentes suena como a que, o vuelvo la otra mejilla y perdono, ¿no? O busco justicia. Y es muy importante entender que la enseñanza en el Nuevo Testamento que nos llama a perdonar y a ser misericordiosos es una llamada hecha a individuos. Los seguidores de Cristo estamos llamados a despojar nuestro corazón de una actitud vengativa, rencorosa y de amargura. ¿Estás de acuerdo con eso? Estamos llamados a eso. Pero eso no significa entonces que vivimos sin un concepto de justicia práctica y social, grupal, colectiva. Para eso están nuestras autoridades. Así que no está mal que un cristiano vaya y denuncie, ¿verdad? O sea, el policía no está llamado a volver su otra mejilla, si el criminal, ¿no? No, el policía está llamado a hacer su trabajo. El juez está llamado a hacer su trabajo. Y en ese sentido, como iglesia, ¿qué crees? Como iglesia también, colectivamente, estamos llamados a buscar un estilo de vida colectivo que exalte los principios justos de Dios. El pecado sigue siendo pecado y está mal. Y no podemos estar pasivos o indiferentes ante él cuando sucede entre nosotros. Un ejemplo de esto lo vemos en 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Te platico el chisme celestial. Un hombre tomó por mujer a la esposa de su papá en la iglesia en Corinto. Brutal, terrible. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia ante eso? Hay que tener misericordia, hay que perdonar, hay que tener gracia. Vamos a orar por el hermanito al que su hijo le bajó a su esposa. Que Dios sane su corazón, pero esos hay que recibirlos, y Dios dice eso está mal. No puedes actuar ante un caso así en el que hasta los no cristianos harían algo al respecto, bro. Dice en el capítulo 5, verso 3, dice, verso 2, dice, vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese, ¿qué dice ahí? Quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo no está juzgando el corazón de la persona. Repito, solo Dios puede juzgar el corazón. Pero Pablo está juzgando la acción. Y la acción es condenable. Y dice Pablo, yo ya he juzgado y ustedes tendrían que juzgar también. Dice el verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Excomunión. Es confrontar a esta persona con la realidad de que no está en compañerismo ni con Cristo ni con la iglesia al vivir ese estilo de vida. ¿Ok? Porque no está hablando de un pecado ocasional, está hablando de una relación con esta señora que era la esposa de su papá. Qué fuerte, ¿verdad? Bueno, capítulo 5, verso 12 dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Y la iglesia diría, no, es que Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pues esa es una mala interpretación de las palabras de Jesús, ¿verdad? No podemos sentarnos en la posición de Dios y mandar a la gente al infierno, ¿no? Decir, este no es ni cristiano, no podemos hacer eso. Pero acciones que evidentemente son una ruptura de alguno de los mandamientos, estamos llamados a hacer algo y exhortar a la persona y proteger el cuerpo de Cristo. Pero estamos bien alrevesados. Somos un poco como los corintios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Somos mucho como los corintios. ¿Cómo juzgamos a los de afuera? No, es que el mundo está re mal. Es que allá afuera y los corruptos. Y adentro un cochinero, bro. Porque no tenemos estándares de justicia, no los aplicamos. Aquí no, perdonar y amor y cero estándar de justicia. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Dice capítulo 6, dice el verso 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Entonces es un grave error, ¿no? Que siendo nosotros la iglesia, teniendo la palabra de Dios, teniendo personas maduras que pueden ayudarnos a ver qué es lo correcto hacer en una condición determinada, vivamos buscando consejo del mundo, ¿no? Consejo del mundo. O consejo de la persona que sabemos, esta persona es bien carnal, me va a dar la razón a mí. Dice Pablo, no. Ve con los ancianos, ve con las personas maduras que están a cargo de la congregación. Dice el verso 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, un cristiano que vive promoviendo la injusticia es un cristiano que tiene muchas razones para cuestionar si es cristiano de verdad. ¿Se entendió? Estamos llamados a eso, a procurar una vida de justicia, ¿no? A llamarle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. ¿Cómo estamos llamados a cultivar esa cultura de justicia entre nosotros? Justicia, no legalismo, Quiero aclararlo. Justicia, no legalismo. ¿Cómo estamos llamados a cultivarlo? Mateo capítulo 18 nos da la respuesta. Mateo 18, verso 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cada palabra de este versículo es digna de meditación.
Pero de entrada, me llama la atención ese por tanto. Siempre que encuentres un por tanto en la Biblia, tienes que preguntarte qué tanto, ¿no? Y el qué tanto está en la sección anterior, que es la parábola de este pastor que deja las 100, deja las 99 para ir por la perdida. Y lo escuchamos y ¡ay, qué bonito! ¿Y qué significa? Jesús dice, por tanto, eso significa que si un hermano tuyo pecó contra ti, tienes que hacer algo al respecto. Tienes que intervenir. Ahora, el llamado es a si tu hermano peca contra ti. Mucho ojo. No dice si crees que pecó contra ti, si sospechas, si sientes que pecó contra ti. Jesús dice, no es una cuestión de, es que lo veo como raro y me hizo sentir incómodo. En ese caso no necesitas confrontar a ese hermano, necesitas madurar. Y dejar de pensar tanto en ti mismo, ¿no? Pero si hay pecado, ¿y cómo sé si hay pecado? Acciones, ahí están los 10 mandamientos. Oye, dijiste algo sobre mí que no es verdad. ¿Qué onda? ¿Te hice algo? ¿Estás bien? ¿Puedo orar por ti? O sea, necesitas regresar con el Señor porque estás afectando tu relación con el Señor al pecar. Oye, las cuentas no me cuadraron, bro. Estuve revisando y aquí falta algo. ¿Todo bien? Tenemos que hacer algo al respecto. Reflejar el corazón de Jesús hacia la persona que ha pecado significa ayudarle a ver, ¿cierto? Ayudarle a ver. Eso que hiciste está mal. Reprenderlo no significa gritarle a solas, ¿verdad? Significa eso, ayudarle a ver su falta. Dice, si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, si es obvio que hubo pecado y la persona no lo acepta, pues entonces vas y hablas con otros 2 testigos. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, ¿no? Me llama la atención que este modelo de Jesús es muy parecido al modelo que Dios le dio a Moisés a través de Jetro. ¿Recuerdas? Dios le dijo, hey, no puedes tú juzgar todo. Necesitas instruir al pueblo en estos preceptos que son justos, instrúyeles. Y si el pueblo, después de recibir la instrucción, no sabe resolver algún conflicto, prepara jueces, ¿no? Y si los jueces no lo pueden resolver, entonces ya vendrán contigo. Entonces yo solo quiero como proponerte esto. ¿Qué pasaría en la iglesia si cada cristiano abraza este llamado a promover esta cultura de justicia entre nosotros, en donde no dejamos asuntos pendientes, ¿verdad? No dejamos asuntos pendientes. El tiempo no resuelve el pecado, bro. La confesión, ¿verdad? El traerlo a la luz, y estamos llamados a eso. ¿Cuántas consejerías, cuántos conflictos, cuántas broncotas, bro, se podrían evitar si todos nosotros hacemos nuestra parte? Y cuando alguien peca contra ti, lo confrontas. Y listo, a lo mejor ganaste a tu hermano. Y si no, pues buscas 2 o 3 testigos. Por supuesto, personas maduras, ¿verdad? Personas que no vayan a ser imparciales. Y ya al final, dice aquí, lo dices a la iglesia. Ahí publicas la foto de la persona en redes sociales. No es cierto. Claro que no. Eso implica entonces hacer partícipe a los ancianos o al pastor, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos? Ya se nos acabó el tiempo. Regresemos a Éxodo capítulo 23. Veamos el siguiente llamado de Dios a una vida de adoración. Desde el verso 10 hasta el verso 19. Éxodo 23, versos 10 al 19. Dice así: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. O sea, no solamente tenían que descansar una vez a la semana, cada 7 días. Se esperaba que la nación, una vez cada 7 años, dejara reposar sus cultivos, ¿verdad?
Por supuesto, esto no tenía que hacerse simultáneo. Si tenías un campo en el que cultivabas trigo y en otro campo cultivabas otra cosa, la idea era que hubiera rotación, ¿no? Y hay razones prácticas. Este rollo de reabastecimiento de nitrógeno en la tierra se vuelve más productiva. O sea, es sabiduría práctica. Pero la razón aquí es la razón de la adoración, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que dijo el pastor Alex Aguad cuando habló del día de reposo acá? Dijo, la tierra no es de quien la trabaja. La tierra es del Señor. Y al dejar reposar la tierra, el pueblo está reconociendo que ellos no son dueños. El dueño es Dios. Es un asunto de adoración. Pequeña reflexión devocional. El descanso en nuestra vida es una cuestión que tiene que ver más con nuestra adoración a Dios que con otra cosa. La falta de descanso en nuestra vida, el no saber cuándo parar y hacerlo. O sea, aquí Dios está diciendo, tienes que prepararte para este descanso, ¿verdad? Tienes que anticiparlo y tienes que presupuestar que la tierra necesita descansar y tú necesitas descansar. Cuando tú y yo nos negamos a hacer eso, eso revela un gran orgullo de nuestra parte. Como si el mundo se fuera a caer si nosotros no seguimos. ¿Sabías que puedes irte a dormir, bro? Y el mundo va a seguir, bro. Dios lo sostiene. Dios está en control, no nosotros. Verso 12, 6 días trabajarás, al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Esta palabra refrigerio es bien interesante. No hay una traducción adecuada para esto. Lo más cercano sería como renovación del alma. Eso está chidísimo. Porque el reposo para Dios no es inactividad simplemente, ¿no? O sea, el día de descanso que tú y yo pudiéramos tener no es un llamado a la ociosidad, sino a renovarnos espiritualmente, ¿no? Reorientar la perspectiva de la vida. Se trata de Dios. Dios es bueno, Dios cuida de mí y yo puedo encontrar descanso en Él. Mi identidad está en Él, no en mis logros. Mi persona, mi identidad, mi valor no se determina por la suma de mi trabajo, sino por mi relación con mi Creador. Verso 13. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y en nombre de otros dioses no mentaréis, no invocaréis, ni se oirá de vuestra boca. Este es un comentario al primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la idea es que una vez que la nación estuviera en la tierra prometida, no se viera tentada a invocar los dioses de esas regiones. En ese tiempo se creía que los dioses eran como los servicios de celular, ¿no? Tienen áreas de servicio, ¿no? Este aquí no tiene cobertura, pero este otro sí. No. Y Dios dice, no te vas a ver tentado a eso. Voy a ser tu único Dios, ni siquiera vas a invocar a esos otros dioses. Verso 14 dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Esta es una fiesta que está asociada con la Pascua. ¿Recuerdas? Por 7 días la nación estaba llamada a comer pan sin levadura. La levadura es un símbolo del pecado en la Biblia. Y por 7 días ellos tenían que celebrar esta fiesta y el día séptimo era la Pascua, justamente. Entonces, es al revés. La Pascua primero y entonces 7 días de pan sin levadura. Luego verso 15 dice, la fiesta de los panes sin levadura guardaréis, 7 días comeréis los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Eso es como finales de marzo y principios de abril. Dice, y ninguno, leamos esto en voz alta, ninguno se presentará delante del Señor, delante de mí, con las manos vacías. Es que hay una canción por ahí muy famosa. Un hombre canta una canción que se llama así, un hermano, con manos vacías, dice. Suena muy bonito, bro, pero no es bíblico. Suena muy bonito, pero no es bíblico, ¿no? ¿Qué le diría Dios a una persona si llega con manos vacías? No te puedes presentar ante mí con manos vacías. Déjame aclararte algo. Por supuesto que no podemos aportar nada para nuestra salvación. No hay nada que tú y yo podamos traer ante el Señor que aporte a nuestra salvación. Pero aquí está hablando de adoración. Y la adoración esencialmente es ofrecer sacrificios al Señor. La adoración es costosa.
David lo dijo en esos términos: no voy a ofrecerle al Señor sacrificios que no me cuesten. Entonces, la adoración bíblica implica traer al Señor, traer ofrenda. No puedo venir ante el Señor con manos vacías. No tengo nada que darte. Es como, ¿y todo lo que puse en tus manos? O sea, venir ante el Señor con manos vacías en nuestras expresiones de adoración sería como decir: Dios no ha sido bueno conmigo y por eso no tengo nada que dar. Dios te ha dado vida, Dios te ha dado tiempo, te ha dado dones, Dios te ha dado voz, Dios ha suplido tus necesidades, Dios ha escuchado tus oraciones, Dios te ha dado su palabra, Dios te ha dado su amor. Y todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas debe tener un fruto, y ese fruto es lo que traemos a Él. Entonces, fíjate qué perspectiva. Muchas veces el cristiano ve, por poner un ejemplo, ¿no? Muchas veces los cristianos ven su reunión desde esta perspectiva: no manches, estoy bien vacío, estoy bien seco, voy a la reunión a llenarme. Y Dios dice: no, tú debes de venir a la reunión lleno. O sea, la idea es que ni bien cruzas esa puerta, tu alabanza ya está así, estás vomitando la alabanza, bro. ¿Se entiende? No tendría que haber aquí, y me choca cuando el ministerio de alabanza se vuelven aeróbics celestiales, ¿no? Es como: vamos, alaba, adora, vamos. Dios dice: tú deberías de estar ya lleno de gratitud, de celebración, de arrepentimiento, de solemnidad, de asombro. Tendrías que venir lleno, y eso es lo que quiero que presentes ante mí. Bueno, siguiente verso 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Esta fiesta de la siega es el Pentecostés. Es el Shavuot, así le llaman los hebreos, Shavuot, la fiesta de las semanas. Después de la Pascua, 7 semanas, ¿no? 49 días. Y el día 50 inicia el Pentecostés, que es el tiempo en el que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Luego dice: y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores. Esa es la fiesta de los tabernáculos. Verso 17: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. ¿Quién se debe presentar delante del Señor 3 veces al año? Todo varón. Qué interesante que Dios no menciona aquí a las mujeres. ¿Por qué? ¿Será que las mujeres estaban excluidas de esto? No, no estaban excluidas. De hecho, en el libro de Samuel vemos a Ana, ¿verdad? Yendo con su familia a una gran festividad, no se menciona cuál, pero definitivamente las mujeres podían participar de esto. Pero aquí el punto es que Dios está llamando a los hombres. Dios está llamando a los hombres a ser los primeros en responder a esta invitación a adorar al Señor. Verso 18: no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Es una instrucción a no tratar como ordinario, ¿no? Los sacrificios al Señor. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Este último versículo, bueno, hay volúmenes, bro, bibliotecas enteras comentando qué significa esto. De un modo sencillo te puedo decir que hay 2 posibles explicaciones. La primera es que está comprobado que había una práctica de como encantamientos, como rituales mágicos que garantizaban la fertilidad de la esposa, de la tierra, de tus bestias, ¿no? Y este rito mágico consistía, entre otras cosas, en guisar un cabrito en la leche de su madre. ¿Por qué? Porque la leche es la sustancia que nutre y que sustenta la vida, ¿no? Es el símbolo de fertilidad, ¿verdad? Entonces, Dios está diciendo simplemente: no vas a poner tu confianza en las cosas en las que el mundo pone su confianza.
¿verdad? Vas a confiar en mí, vas a depender de mí. Pero por otro lado, también siendo muy objetivos, pues hay algo de cruel, ¿no? En guisar el cabrito en la leche de su propia mamá. O sea, la leche que su mami produjo es para sustentar su vida y ahí está muerto el animal, ¿no? Y lo cocinas con él. Entonces, de alguna manera Dios está llamando al pueblo a valorar la vida, incluso la vida animal. Hay como ciertas cosas que no deberían suceder, ¿no? Cualquier forma de crueldad hacia otro ser vivo, a menos que sea una cucaracha, pues Dios dice, tendrías que examinar tu corazón porque eso no es natural, ¿no? No es natural que no tengas ese pudor por la vida. Verso 20 hasta el verso... perdóname, estamos hablando de adoración. 3 conclusiones sobre esta porción y lo que nos enseñan sobre la adoración. Número 1, la adoración debe ser intencional. La adoración debe ser intencional. No podemos dejar la adoración a cuando haya chance, cuando haya tiempo, ¿no? Ser intencionales en nuestra adoración implica prepararnos para esos momentos en los que Dios ha puesto citas divinas, ¿no? Para que como su pueblo nos reunamos. Y tenemos que prepararnos para eso, tenemos que ser intencionales. O sea, Dios no está diciendo, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. La tesorito. Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo, hey, me vas a adorar en estas fechas, bro. Es una cita. El pueblo entero está invitado a esta cita. Y eso implica planear, eso implica calendarizar, eso implica hacer arreglos, ser intencional. ¿Me permites decírtelo así con muchísimo amor? ¿O con poco amor? ¿Cómo lo quieres? ¿Con mucho amor o con poco? Con mucho amor. No vas a llegar temprano a la reunión por accidente. Nunca. Eso no va a pasar. Necesitas prepararte. Necesitas ser intencional, ¿verdad? Es eso sencillamente. Ni siquiera hay que como volverlo metafísico. No es que no se da. Es que... es que no lo estás buscando. Pero si lo buscas, lo encuentras. Y sabes, eso tiene un impacto. Por el pescadito te lo estoy diciendo. Por el pescadito. No me ofende, no me saco de onda, no me enojo contigo, no tiene que ver conmigo, bro. Algo sucede en nuestro corazón cuando hacemos de Dios tan importante que estamos a tiempo para nuestras citas con Él, ¿eh? Y lo mismo con tu devocional, lo mismo con tu lectura bíblica. Bro, si no lo planeas, si no lo agendas, no va a suceder. No va a suceder. Nuestra adoración tiene que ser intencional. Nuestra adoración debe ser inteligente. ¿Qué significa con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra adoración no consiste de nuestra improvisación. Ay, como que hoy siento... Oye, imagínate si adoramos a Dios solo como sentimos bonito o cuando sentimos bonito o como nos gusta. Y no, la adoración debe ser inteligente. Dios dio parámetros en su palabra. Por eso estudiamos la Biblia. Porque la Biblia nos da un criterio para saber cómo debemos de adorarle, ¿verdad? Ya no es una cuestión de emociones, ya no es una cuestión de sentimiento. Y qué importante es esto, adorar inteligentemente a Dios. Porque eso significa que entonces mis sentimientos pasan a un segundo grado, ¿verdad? Va a haber veces, no estoy diciendo que debemos ser robots sin sentimientos. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Muchas veces dejamos de adorar a Dios porque decimos, no, es que no lo siento, o es que no me gusta, o es que no lo estoy disfrutando, ¿no? Entonces, pues no quiero ser hipócrita. Entonces, como no me nace. Pero adorar a Dios, a pesar de que tal vez no me quiero levantar de mi cama porque hace mucho frío, ¿no? O no quiero servir hoy en la iglesia, ¿no? Entonces no voy a servir porque entonces sería hipócrita. No, sería hipócrita que tú dijeras, me encanta, oye, hoy vengo súper feliz de hacer esto. Eso sería hipócrita. Pero hacer lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas de hacerlo, no es hipocresía, se llama madurez.
lo haces con tu trabajo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces esta semana no querías ir a tu trabajo? Y cantaste, el lunes cantaste tu Salmo 151. No voy a trabajar, ¿no? Es mi ministra, ¿no? Pero lo hiciste, ¿por qué? Porque es lo que hay que hacer. Y es justo que Dios reciba la honra, la gloria, el servicio, la adoración de parte nuestra, siempre. ¿Lo sintamos? ¿O no? ¿Verdad? El último punto sobre la adoración. La adoración es inconveniente, bro. La adoración siempre va a ser inconveniente. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre va a haber razones para no hacerlo. Imagínate, sobre todo en esa cultura, ¿no? 3 veces al año haces un viaje. O sea, no es que había avión, no es que se van en bus. Bro, imagínate toda la logística que implicaba para un hombre en esa época. Pues vamos hasta Jerusalén y nosotros vivimos hasta Dan, en el norte, ¿no? Tenemos que ir hasta Jerusalén. Qué inconveniente. Pero es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. La adoración busca por sobre todas las cosas la gloria de Dios, no nuestra comodidad, no nuestra conveniencia. En el momento en el que buscamos sentirnos nosotros bien con nuestra adoración, ya no es adoración, es autogratificación. O sea, sí es adoración, pero de tu propia persona. Para acabar pronto, la adoración no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Capítulo 23, terminemos esta sección, versos 20 al 33. ¿Cómo vamos, chicos? Bien, venga. Dice así: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Qué importante. ¿Dónde comienza la obediencia? Con escuchar, ¿verdad? Oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo y de todos los feos, a los cuales yo haré destruir. El énfasis en esta última sección está en la obediencia. Pero antes de explicar algunos puntos importantes sobre la obediencia, la identidad exacta de este ser angelical es muy debatida entre los eruditos, pero tu servidor ve suficientes evidencias bíblicas para interpretar este ángel de Jehová como una cristofanía, una manifestación de Jesús previo a la encarnación. Porque hay muchas razones, pero una de ellas es que lo que este ángel dice es lo que Dios dice. Desobedecer a este ángel es desobedecer a Dios, e incluso dice aquí, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. ¿Quién perdona pecados? No hay ningún ser angelical que tenga esa facultad excepto Jesucristo. Interesante, porque los fariseos justamente cuestionaban la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Interesante. Entonces Dios promete, me encanta, Dios le da esta ley al pueblo, pero Dios le da este ángel. Dios les da a Jesús y Jesús va con ellos, ¿no? Y Jesús les va a hacer entrar a la tierra prometida y les va a hacer tomar posesión, los va a guardar, los va a guiar, pero hay una condición: tienes que escuchar su voz. Dice el Señor, verso 24: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Muy importante aclarar que estos dos versículos, 25 y 26, son una promesa específica para esa generación de israelitas, la generación que entraría a la tierra prometida, ¿verdad? Spoiler alert:
todos estos quedaron postrados en el desierto y sus hijos sí entraron y Dios honró esa promesa, ¿verdad? Pero esta no es una promesa ni siquiera para la nación de Israel en todas las edades. Mucho menos esta es una promesa para nosotros como cristianos. Muy importante aclararlo, muy, muy importante. La nación se dirigía a unos años de conquista, ¿verdad? Y Dios lo que está prometiendo ahí es que a pesar de las condiciones de guerra, el pueblo iba a multiplicarse incluso. Dios iba a sostenerles, librarles de toda enfermedad, y iban a poder seguir teniendo hijos y multiplicándose y demás. Entonces, es una promesa, repito, para esa generación de israelitas. Verso 27, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. ¿Qué significa esto? Victoria. Significa victoria. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año. Muy importante. Para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. ¿No te encanta cómo Dios... O sea, es increíble. La sabiduría espiritual no desecha la sabiduría práctica y el sentido común, ¿eh? Muy interesante, muy interesante. O sea, Dios podría simplemente restringir la multiplicación de las bestias, pero dice, no, el curso natural debe continuar. Entonces voy a ir sacando estas naciones poco a poco para que no se multipliquen las fieras. Dice el verso 30, poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Justo ayer tenía una conversación con un amigo y platicábamos sobre este punto, cómo Dios no tiene prisa, bro. Dios no tiene prisa. Y por otro lado, no existen atajos en la vida cristiana. Es importante que entendamos esto. No hay atajos para la vida cristiana. ¿Cómo vas a crecer espiritualmente? ¿Cómo vas a crecer? Aquí dice, verso 30. ¿Poco? A poco. ¿Verdad? Poco a poco. A través de una constancia, ¿no? Poco a poco el Señor nos hace crecer espiritualmente y nos lleva a cada vez más tomar posesión de lo que ya es nuestro en Cristo. O sea, Dios les ha dado esta tierra. Esa tierra ya es de ellos, es la tierra prometida, es la tierra de su antepasado Abraham, ya es suya. Dicho sea de paso, la tierra prometida no es un símbolo del cielo. No podemos interpretarlo así, porque ellos tienen que llegar y tienen que librar batallas. En el cielo no va a haber batallas, así que esa analogía no queda. Pero sí es un símbolo de la vida en el Espíritu. Toda esta vida en el Espíritu ya es tuya, pero tú tienes que, a través de la obediencia, crecer espiritualmente para tomar posesión de todo. Mira lo que dice el verso 31. Fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates. Es gigantesca la extensión, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra. Eso es algo que Dios haría. Y tú los echarás de delante de ti. Dios hace lo que nosotros no podemos y nosotros estamos llamados a hacer lo que sí podemos. O sea, ¿no te encanta? Como te la voy a dar, pero tú vas a tener que blandir la espada, bro. Vas a tener que hacer ejercicio, vas a tener que levantarte, vas a tener que planear, vas a tener que someterte a otra autoridad, seguir. O sea, tienes que hacer lo que tienes que hacer. ¿No te encanta eso? No es como, ay Dios, pues tú hazlo. No, bro, o sea, ya te saqué de Egipto, bro. Te di un pueblo, te di la tierra, vas. Verso 32, no harás alianza, dice, con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Algunas conclusiones sobre la obediencia. A los cristianos nos mencionan obediencia y como que algo se nos retuerce ahí adentro, ¿no? ¿Sí o no? La neta, pues los estoy viendo, bro. ¿Cómo que te explico? No, es que la gracia, es que somos salvos por gracia. Totalmente, bro. No estoy diciendo que la obediencia nos hace salvos.
La obediencia de Jesús nos hizo salvos, ¿ah? Pero nuestra obediencia nos hace exitosos, espiritualmente hablando. Nos hace exitosos, nos hace efectivos. La obediencia nos coloca en el lugar donde tú y yo podemos disfrutar mejor de las bendiciones que Dios tiene para nosotros y que ya son nuestras. Y por otro lado, la desobediencia estorba el disfrute de las cosas que Dios ya me dio. La desobediencia retarda el cumplimiento de sus promesas. Retarda esta experiencia cristiana plena que yo podría estar disfrutando. Dios les describe: todo esto quiero para ti, ¿no? Imagina que soy la rana René y que estoy aquí poniendo el círculo. Ocuparon a Ciro en su máximo momento de expansión bajo Salomón. No llegaron a alcanzar todo lo que Dios ya les había dado y ya era suyo. Y a mí me hace preguntarme esto, y yo quiero que te lo preguntes. Por favor, pregúntatelo. ¿Cuántas cosas que Dios me ha dado no las estoy disfrutando? Puede ser gozo, puede ser dar fruto en algún área de tu vida, puede ser sabiduría para guiar a tu familia, puede ser paz en medio de la tormenta, puede ser, llámale como quieras. ¿Cuántas cosas que ya son mías en Cristo, que yo las veo y que Dios dice: Dios me dio toda bendición espiritual, no lo estoy disfrutando? ¿Por qué? Es muy probable que la razón sea la desobediencia. De nada sirve que tú y yo seamos bien semillosos y estudiemos, incluso memoricemos la Biblia, si no la aplicamos. En palabras de Jesús, Mateo capítulo 7, me llama mucho la atención que justo después de que Jesús da la correcta interpretación de la ley en el Sermón del Monte, todo lo que estudiamos, Jesús lo reinterpreta y dice: así es como se debe entender. Y al final de su discurso, Jesús dice esto, Mateo 7, verso 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y dice ahí, fue grande su ruina. Entonces, la obediencia me permite experimentar victoria en mi vida. La obediencia me va a llevar a ser exitoso espiritualmente, victorioso espiritualmente. La desobediencia me puede llevar a la ruina. Chicos, ¿será posible que un cristiano quede en ruina emocional, ruina familiar, ruina económica, ruina espiritual? Jesús lo está diciendo aquí. Lo está diciendo. Todos aquí me están escuchando, dice Jesús. Y al final dice: de ustedes depende. De ustedes depende que su vida se mantenga firme ante los desafíos de la vida. Si obedecen mis palabras, van a experimentar esa victoria. Nos ponemos de pie y oramos. Señor, gracias por tu palabra. Grábala, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, y permítenos, Señor, mientras te cantamos, permítenos responder a ti desde el fondo de nuestro corazón y adorarte no solo con nuestras voces, sino con nuestras decisiones. Señor, si acaso necesitamos arrepentirnos de algo, Señor, permítenos encontrar perdón en ti. Si necesitamos hacer cambios en nuestra vida para hacer justicia, Señor. Si necesitamos tener conversaciones con algún hermano, Señor, por favor, obra en nosotros. Queremos ser una comunidad que te adora en tus términos y que te glorifica de tal modo que
Otros pueden ver nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, Señor. Queremos vivir para tu honor y para tu gloria, Señor. Amén.